Entonces vamos a dar inicio. Primero que nada, agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Hoy creo que es la sesión 7 de nuestro diplomado. Entonces vamos a abordar violencia integrantes del grupo familiar. Creo que la última sesión que han tenido han desarrollado violencia contra la mujer. Como sabemos, en nuestra ley 30364 prescribe que nosotros, bueno, esta ley protege tanto a mujeres durante todo su ciclo de vida como integrantes del grupo familiar. Y muchas veces olvidamos que estas personas también están protegidas, ¿no? Y a veces decimos, centro de emergencia mujer, por ejemplo, ¿no? Solamente a las mujeres, pero también hay protección a más personas. Y por eso vamos a explicar hoy día a detalle quiénes son estas personas, qué tipo de violencias existe contra estas personas, ¿no? Y qué es lo que se debe hacer. Bien, comenzamos entonces. Como dije, los sujetos de protección de la ley son la mujer en todo su ciclo de vida, desde que nace, que es niña, hasta adulta mayor, ¿no? Y integrantes del grupo familiar que son quienes nos interesa el día de hoy. Y acá encontramos a diversidad de personas, no solamente papás, hijos, abuelos, tíos, sino también personas que no comparten lazos de sangre, pero sí lazos de afinidad, ¿no? Lo que conocemos como familia por afinidad. Familia consanguínea es por lazos de sangre y familia por afinidad es cuando se juntan una pareja y la familia de la pareja viene a ser también tu familia, ¿no? Pero no solo eso, también a veces nosotros en Perú, y me imagino que en muchas partes del mundo, ¿no? Vemos que las familias cada vez son más diversas y las familias ensambladas, las familias donde se junta a veces un hombre con hijos y una mujer con hijos, se forma una familia ensamblada, ¿no? Entonces, tenemos tanta diversidad en las familias que no sería correcto que solo regulemos a ciertos tipos de integrantes del grupo familiar, sino que tienen que ser todos. Y lo bueno de esta ley es que sí cataloga a todos, porque no cierra las posibilidades. Ahora, ¿qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Seguramente ya han repasado esto con el doctor Iván, ¿no? Que la violencia para la ley 30364 es cualquier acción o conducta que va a causar muerte, daño o sufrimiento físico, ya sea sexual o psicológico, y que se va a producir en un contexto de relación, de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar. Acá hay una diferencia con la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque yo podría no tener ningún vínculo con una mujer y por su condición de mujer agredirla. Por ejemplo, el acoso sexual en la calle, ¿no? Cuando nosotras, las mujeres, al menos cuando somos más jóvenes, a veces recibimos más acoso, ¿no? Entonces, no hay ningún vínculo, ni sanguíneo, ni por afinidad, ni siquiera socioafectivo, ¿no? Con esa persona que nos está acosando sexualmente en la calle, pero sí es un tipo de violencia contra la mujer. Sin embargo, en estos casos, que es contra los integrantes del grupo familiar, sí se requiere que haya una relación, se requiere que haya al menos un vínculo, no necesariamente sanguíneo, pero sí un vínculo. Y nos dice que este vínculo puede ser de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Ahí creo que vi que alguien levantó la mano, pero al final son las preguntas, ¿ya? Así que si gustan, pueden ir anotándolas y las preguntan al final, o si gustan, las pueden hacer por el chat si son sencillitas y las voy contestando. ¿Ya? Bien, también leí Doctora, por ahí, ¿sí? dispénseme, estimados colegas, por si acaso el internet está todo perfecto, doctora, cualquier problema en internet, yo intervengo. Los participantes todos está bien en internet, ¿sí? Y sobre las preguntas, sí, también es al finalizar cuando levantan su manito y por el chat solamente interacción, ¿sí? Por favor y sé precisos. Gracias. Puede continuar, doctora. Gracias, Raider. Listo, entonces
Ya saben, anoten sus preguntas para al final vamos a tener un espacio para hacer esas preguntas. Bien, ¿Su cámara, listo. doctora? Ah, ya, se apagó. Listo. Ya, Gracias. listo. Estaba mencionando que tiene que haber un vínculo entre estas personas, que por eso es que conforman un grupo familiar. Y por ahí leí en el chat, sí, de enamorado a enamorado puede haber un, un tipo de violencia. Ya. Cuando son enamorados, ¿no? Todavía no se ha desarrollado un vínculo familiar. Pero cuando, por ejemplo, comparten ya un hijo, o sea, ya tuvieron un hijo, sí, ya hay un vínculo familiar, ¿no? Ahora, si estas personas se van a vivir juntas, ya no son enamorados, ¿no? Ya no son simplemente tal vez dos adolescentes que se juntaron, sino son una pareja que ya quiere proyectar una familia o una vida, incluso si no tienen hijos, tienen un perro tal vez, ¿no? Un perrijo. Entonces, igual son familia, entonces sí vienen a ser integrantes del grupo familiar. Así que si es en enamorados, normalmente acá se cataloga como violencia contra la mujer porque em, muchas veces, ¿no? Los tipos de violencia que se dan en parejas de enamorados son por celos, control, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos un tipo de violencia contra la mujer, ¿ya? Pero para la familia, para integrantes del grupo familiar, se requiere un poquito más, ¿no? No solamente enamorados, sino tal vez ya convivientes, que ya tengan un hijo, como dije, ¿no? Ahora, la ley protege a todos los integrantes del grupo familiar, pero tiene especial consideración con ciertos integrantes, que son los niños, niñas y adolescentes, así como los adultos mayores y personas con discapacidad. Evidentemente, esto es porque tienen una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, porque ellos mismos no pueden ejercer sus derechos a plenitud, ¿no? Tienen que hacerlo a través de su representante, que normalmente son sus padres, y las personas con discapacidad también requieren de apoyo, ¿no? Muchas personas con discapacidad tal vez puedan tener una vida normal, sin ningún reparo, pero también va a depender de la discapacidad, pero siempre hay una especial protección para este tipo de personas. Ahora, algo muy importante en esta ley, en la ley 30364, es que no sé si ustedes recuerdan, pero la ley 30364 recién salió en el 2015. Y antes de ello existía una ley de violencia familiar. La ley de violencia familiar no reconocía la diversidad de familias que existe en el Perú, sino que era más estricta, ¿no? En familia, papá, mamá, hijos, abuelos, esto, ¿no? Pero la ley 30364 nos dice, ¿no? Que los integrantes no solamente son ellos, sino que puede haber en familias extendidas, familias ensambladas, familias diversas, y va a tutelar a estas personas que integran la familia, ¿ya? Entonces, esto es algo positivo que trajo la ley y fue todavía con una modificación en el 2018 que como que se precisó quiénes eran los integrantes. Bien, ahora justo esa pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son estos integrantes de que tanto estamos hablando? Hay muchos. Primero yo he puesto quienes hayan tenido una relación amorosa heterosexual, pero no simplemente enamorados, como dije, porque los enamorados no siempre van a proyectar familia o proyectar planes a futuro, ¿no? Cuando ya se van a vivir juntos, bueno, esto ya es un término más coloquial, ¿no? Cuando dicen son novios, no enamorados, ¿no? Porque ya están visualizándose a tener algo más serio, tal vez, ¿no? Entonces, ahí sí, sí podría ser integrantes del grupo familiar, porque como dijo, ya comparten más responsabilidades, comparten incluso el mismo domicilio, ¿no? Entonces, acá están los cónyuges, evidentemente, porque los cónyuges al, al realizar el matrimonio ya adquieren incluso derechos legales, ¿no? Y también tienen deberes con el otro, el uno con el otro. Excónyuges, y eso también es muy importante porque la ley nos dice, no solo vamos a proteger a los que están casados o los que viven juntos, sino también a aquellos que estuvieron casados o vivieron juntos, excónyuges, exconvivientes. ¿Y por qué hace esto la ley?
porque muchas veces el tener una relación de matrimonio o convivencia va a hacer que aun cuando termine esta relación, las relaciones entre estas dos personas no van a acabar. Si hay hijos, por ejemplo, van a tener que seguir hablando, van a tener que seguir llegando a acuerdos. Si hay deudas en conjunto, igualito, ¿no? Entonces, por eso es que se genera una relación o un vínculo más profundo entre estas personas. Y por ello es que la ley también dice que lo van a proteger, ¿no? No, no importa si ya no estás con esa persona, pero si estuviste con esa persona, entonces la ley también te considera integrante del grupo familiar. Ahora, sería tal vez distinto, ¿no? Si yo, a ver, en el 2000, imaginemos, en el 2010 tuve un novio con el que viví, luego me separé en el 2011, ya pasó un montón de años y esta persona y yo ya ni hablábamos nada, ¿no? Entonces ahí ya es como que ya se rompió un poco el vínculo de familia, ¿no? Y podría ser que suceda algo de casualidad y no necesariamente es porque éramos familia, sino porque fue casual. Pero son casos muy peculiares que no se suelen dar. Y ahí tendríamos que catalogarlo como tal vez violencia contra la mujer, ¿no? Pero bueno, se deja entender la idea. Y bueno, acá al final dice quienes tengan hijos en común, porque como dije, los hijos van a ser el factor que tenga que condicionar a estas personas a que sigan en contacto siempre. Y de aquí pueden surgir otros tipos de violencia, como vamos a hablar más adelante de la violencia vicaria. Ahora, ¿por qué he puesto que sea una relación heterosexual? Porque la ley nos va describiendo quiénes son los integrantes y primero nos dice cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes o quienes tengan hijos en común. Se refiere, ¿no?, a personas de sexos opuestos, pero no quiere decir que las personas del mismo sexo que conviven no estén protegidas, también están protegidas. Y vamos más adelante. Primero vamos con los ascendientes y descendientes. Los ascendientes y descendientes son básicamente los padres, los hijos, los nietos, los abuelos, ¿no? Acá ustedes van a ver esta imagen, ¿no? Dos cónyuges. Acá Pepito y María, ¿no? Imaginemos. Pepito tiene padres y Pepito tiene hijos. Para los hijos de Pepito, estos de arriba son sus ascendientes, sus abuelos. Y para los abuelos, estos de abajo, los nietos, son sus descendientes, ¿ok? Ahora, la ley nos dice que no solamente descendientes por vínculo consanguíneo, sino también por afinidad, ¿ok? O sea, que puede ser no solamente con la familia de Pepito, ¿no? Sino que también pueden vincularse con la familia de María. Ahorita vamos a llegar a eso. La ley también nos dice padrastros y madrastras. ¿Y por qué? Porque como dije, la ley está pensando que en nuestra sociedad existen diversos tipos de familia. Entonces, si se juntara un papá con sus hijos y una mamá con sus hijos, van a formar una familia ensamblada y va a haber un padrastro, va a haber una madrastra, ¿no? Y van a seguir siendo una relación familiar, van a seguir siendo integrantes del grupo familiar, por más que no haya un vínculo sanguíneo. Y también nos indican, ¿no?, expresamente que por adopción, pues también se incluye este como integrante del grupo familiar. Esto debería ser obvio porque cuando uno adopta a un niño o una niña o un adulto, pues ya la filiación se define legalmente, ¿no? Ya es como si fuera tu hijo biológico, ante la ley al menos. Pero bueno, hace precisión para ni siquiera que nos quede dudas, ¿no?, de que los hijos por adopción también son integrantes del grupo familiar. Ahora, vamos a pasar ese término denso que a muchos no nos gusta, que dicen parientes colaterales con grado de consanguinidad y grado de afinidad. Ya, también la ley lo menciona, ¿no? Dice, los integrantes del grupo familiar también van a ser los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y hasta el segundo grado de afinidad, ¿ya? Para que nosotros sepamos diferenciar estos grados, estas relaciones colaterales consanguíneas son
cuando se dan entre la misma familia por los vínculos de sangre, ¿no? O bueno, así nació la palabra. Y por afinidad es el parentesco que van a hacer cuando una persona se casa o empieza a convivir con otra y forma familia. Entonces, la familia de tu cónyuge viene a ser tu familia política, ¿verdad? Esa familia política son los vínculos de afinidad, ¿no? Ahora, dentro de tu familia política, por ejemplo, no solamente vas a conocer a los padres de tu pareja, sino también a sus hermanos, a sus hermanas, también vas a conocer tal vez a sus sobrinos, a sus sobrinas, ¿no? Entonces, va a haber todo un mundo ahí, va a combinarse la familia. Por eso en la imagen ponemos acá varios integrantes del grupo familiar, ¿no? Porque, y incluso Perú, ¿no? Es uno de los países donde vemos que las familias son bien extendidas. Estoy seguro que todos ustedes conocen al menos una persona que en su casa vive el abuelo, el tío, el sobrino, el primo, ¿no? Y es una casa familiar. Por eso es que también los servicios a veces diferencian cuando hay una casa multifamiliar, porque hay muchas familias dentro de una sola casa, ¿no? Entonces, esto es algo muy común en nuestro país y la ley es buena, ¿no? Al haber aclarado esto de los vínculos. Sigamos. Los grados de consanguinidad, ¿no? Aquí he puesto una imagen para que sea un poco más fácil el chat. Ya, he puesto una imagen como para que sea más fácil que ustedes lo visualicen, pero los grados de consanguinidad, como dije, son con la misma familia, ¿no? De padres a hijos hay un vínculo de sangre, de abuelos a nietos también. En el segundo grado también están los hermanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer grado siempre va a ser o papá o hijo, o mamá o hija. En el segundo grado recién están tus hermanos, ¿ok? Yo sé que tus hermanos son tu primera familia nuclear, pero se consideran como segundo grado, ¿ok? En el tercer grado están los bisabuelos, los bisnietos, los tíos y los sobrinos, ¿ok? Los tuyos. Y en el cuarto grado, los primos, los sobrinos, los nietos, los tío abuelos, sobrinos nietos, ¿ok? Porque nosotros, eso decía de la peculiaridad de las familias peruanas, ¿no? Que tenemos un tío abuelo, ¿no? Porque es el hermano de mi abuelo o la hermana de mi abuela. Y esto sucede porque en Perú también muchas parejas tienen hijos jóvenes, o bueno, ahora ya no tanto, pero antes se tenía los hijos muy jóvenes, ¿no? Entonces el nieto conocía a su bisabuelo, hasta a su tatarabuelo y pues al tío abuelo, ¿no? Cada vez mientras la tasa de natalidad sea tal vez de edades más grandes, 30 y tantos, así, probablemente ya estos vínculos van a ser más reducidos, ¿no? No van a llegar a conocer todos los grados de su familia, pero por teoría es así. Ahora, en el grado de afinidad, ¿no? Como dije, es la familia política, básicamente, ¿no? La familia de tu pareja, de tu cónyuge o de tu conviviente. En el primer grado van a estar sus padres de tu pareja, y sus hijos, en caso tuviera, ¿no? En el segundo grado va a estar los hermanos de tu pareja, los hermanos del cónyuge o las hermanas del cónyuge, así como los abuelos y nietos del cónyuge. En el tercer grado van a estar los tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos de tu pareja o cónyuge. Y en el cuarto grado van a estar los parientes más lejanos, como los primos del cónyuge. ¿Ok? Entonces, si no, si se olvidan, vuelven a la diapositiva y ahí miran los grados que tenemos, el cuadrito, y ya, poco a poco esto se nos va quedando en la cabeza. Bien, todas estas personas están protegidas por nuestra ley, ¿sí o no? Todas estas personas, primer, segundo, tercer, cuarto grado, están protegidas por nuestra ley. Blanca dice sí, Camilo dice sí, doctora, Alberto dice sí, Cintia dice sí.
Uy, acá son de bilingües. Bien, yes, ok. ¿Qué nos dice la ley? Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. En efecto, todos estos están protegidos por la ley 3364. Pero en cuanto al grado de afinidad, solamente hasta el segundo, o sea, los abuelos o los nietos y los hermanos de tu conviviente o tu cónyuge. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice la ley. Pero, ¿qué pasaría si alguien del tercer grado, el sobrino de tu cónyuge, vive en tu casa, ¿no? Porque es una casa multifamiliar y viven todos los hermanos y todos están en familia. Entonces, el sobrino de tu cónyuge está en tu casa. ¿La ley lo protege o no lo protege? ¿Ustedes qué creen? Porque, ojo, la ley dice que solo protege hasta el segundo de afinidad. La pregunta es, si alguien del tercer grado de afinidad vive en tu casa, ¿la ley lo protege? Bien, yo veo ahí varias respuestas que todos me dicen sí, sí. Ah, algunos dicen no, no, algunos dicen sí, 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 sí. Bien, gana la mayoría, esta vez sí. En efecto, sí lo protege, porque la ley en una parte va a decir, justo acá está la siguiente diapositiva, quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Entonces, si el sobrino de tu cónyuge que está en el tercer grado de afinidad vive en tu casa, está protegido también por la ley, porque en efecto, la ley nos dice que quienes habitan en el mismo hogar también son sujetos de protección. ¿Y por qué nos dice esto la ley? Porque cuando estás en un mismo hogar, desarrollas vínculos con estas personas, ¿no? Cuando compartes la casa, inevitablemente desarrollas vínculos con estas personas. Las ves todos los días, conversas con ellos, te llevas bien o mal con ellos. Entonces, se van a desarrollar vínculos. Y por eso es que también se desarrolla la violencia, ¿no? Porque a veces estos vínculos no son saludables. Acá tenemos, ¿no? Por eso las familias extendidas, las familias ensambladas y las familias diversas, ¿ya? Ahora, aquí vi una pregunta que decía las parejas homosexuales. ¿Se consideran las parejas homosexuales? Claro que sí, porque la ley no diferencia entre familias. Acá la ley protege a todo tipo de familias. Entonces, si hay una pareja homosexual en un hogar, también está protegida, ¿no? Si solo vivo, digamos, yo tengo mi pareja, ¿no? Lucía, imaginemos. Yo vivo con Lucía solita en un departamento. Somos una familia, ¿no? Somos una familia no heteronormativa, pero seguimos siendo una familia. Y adoptamos un gato, ya, somos una familia de tres, ¿no? Entonces la ley también protege a estas personas. Ahora, si yo tuviera un hijo y Lucía también tuviera un hijo y vivimos los cuatro ahí, seguimos siendo una familia ensamblada, no heteronormativa, ¿no? Entonces, ¿esto causa alguna diferencia? No, la ley también nos dice que protege a estos integrantes, ¿ok? Entonces, acá la ley no realiza discriminación por la orientación sexual, sino que todos son protegidos. Ahora, ahí justo veo, ¿cómo sería que exista un vínculo contractual? ¿Cómo sería que exista un vínculo contractual? Pasa, ¿no? Muchas veces, o bueno, el ejemplo más clásico, ¿no? Que en la casa todos trabajan y nadie puede limpiar y contratan a una persona para que limpie la casa, ¿ya? Esta persona tiene un vínculo contractual laboral con la familia, ¿no? Y incluso, digamos, esta persona puede ser familia, puede ser la tía de mi prima, no sé, ¿ya? Puede ser, contratamos a la tía de mi prima, ¿ya? Y esta persona puede sufrir violencia dentro del hogar, ¿no? Pero acá ya no se va a catalogar como una violencia por ser del grupo familiar, sino
por su condición de mujer. Imaginemos, ¿no? Que alguien de la casa empieza a acosarla sexualmente. Esa es una violencia por su condición de mujer. No es una violencia por ser de la familia, por ser un integrante del grupo familiar. ¿Por qué? Porque acá media una relación contractual. ¿Ok? Ahora, a veces también pasaba mucho antes, creo ahora sucede menos, ¿no? Traían niños de provincia, de la selva o de lugares más alejados de Lima, ¿no? Para hacerlos estudiar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los trataban como empleados, ¿no? Acá, si bien no existe una relación contractual, un contrato donde diga tú vas a hacer esto, casi los tratan como el empleado, ¿no? Hay como una relación de poder donde es casi de jefe a subordinado. Entonces eso también es una relación laboral. Ahora, no quiere decir que la ley no los proteja a estos niños, sí los protege, pero no por ser integrantes del grupo familiar, ¿ok? Entonces esto es más para hacer una división de los sujetos de protección, porque no siempre esta persona va a ser protegida por ser de la familia, sino por su condición de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es niño o niña, es una condición de vulnerabilidad. Si es mujer, es una condición de género, ¿no? Entonces, acá hay que diferenciar, ¿ya? Esto es más teórico. Al final, los mismos derechos caen sobre todos, ¿ok? Entonces, al final, todos van a ser protegidos, pero se hace esta diferencia en los sujetos de protección. Ahora, por ahí leí, ¿y las parejas homosexuales que no viven juntas? Esa es una muy buena pregunta y no lo he puesto en las diapositivas. Ahí lo voy a agregar, ¿ya? Porque no está. Pero las parejas homosexuales o homoafectivas también están protegidas por la ley, por más que no compartan una, una casa, ¿no? Porque las parejas también tienen un vínculo, ¿ok? Ahora, es más fácil de determinar cuando son parejas que ya conviven, ¿no? Porque ahí estamos viendo el vínculo tal cual, ¿no? Pero bueno, no quiere decir, es como los enamorados, dije, ¿no? Los enamorados no son protegidos como integrantes del grupo familiar todavía porque no han proyectado una familia o no han desarrollado un vínculo tan profundo como para ser una familia. Igualito sería en las parejas homoafectivas. Si son enamorados nada más, pues estarían en la misma condición. Y si son convivientes, ahí sí son protegidos como integrantes del grupo familiar. Ahora, si hay un vacío, ¿no? Y acá esto es importante porque la ley no lo regula, con las parejas de hombres, ¿ya? Tenemos nuestra ley que protege mujeres en todos sus ciclos de vida y a los integrantes de la familia. Pero imaginemos que una pareja de enamorados recién tiene 2 meses, no han proyectado familias, o sea, no son integrantes del grupo familiar, son simplemente enamorados, pero es una pareja gay, es una pareja de hombre-hombre. Acá puede existir violencia, claro que sí. Incluso puede existir casos de parejas homoafectivas donde hay una diferencia de edad grande, ¿no? Tipo cuando se da un adolescente con un adulto, ¿no? También podría existir en parejas homoafectivas y hay violencia, ¿no? Pero si ambos son adultos y son hombres, acá hay un vacío en la ley porque no se les protege, ¿ok? Solamente si fueran ya convivientes se les protege, pero mientras sean enamorados y, y sean hombres, no se les protege, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir, acá hay una discriminación de género, o no, ¿no? Pero estamos viendo que hay un vacío, porque estas personas no están dentro de la protección. Y bueno, acá no nos corresponde hablar de las mujeres trans, porque yo sé que la clase pasada han hablado de la violencia contra la mujer en específico. Hoy día solo es integrantes del grupo familiar, pero las mujeres trans sí se consideran mujeres porque están dentro del género femenino, por ende, sí serían protegidas por la ley. ¿Ok? Sigamos entonces. Bien. Recordemos que nuestro artículo 6 de la Ley 30364 menciona estas tres palabritas: responsabilidad, confianza y poder. Pues,
Nos dice que la violencia contra los integrantes del grupo familiar es acción, conducta que va a causar daño, muerte o sufrimiento, pero tiene que producirse en un contexto de una relación que tenga responsabilidad, confianza o poder. No, no tienen que ser los tres, pero normalmente sí se dan los tres a la vez o al menos dos a la vez, ¿ya? Y tiene que ser de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y se va a tener especial consideración a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Más adelante vamos a ver por qué. Pero recuerden estas tres palabras. Acá veo que hay, creo, una conversación en el chat por esto de las parejas homoafectivas. Ya, creo que hay una confusión entre una persona homosexual y una persona trans, ¿ok? Una persona homosexual muchas veces se considera todavía dentro del género en el que nació, pero le gusta a personas de su mismo género, ¿no? Por ejemplo, un hombre gay es un hombre que le gustan otros hombres, ¿no? Y por ende no va a tener una relación heterosexual. Pero eso no quiere decir que él se considere una mujer, ¿no? Él sigue siendo un hombre, ¿no? Entonces, por eso es que acá digo que la ley no protege este tipo de relaciones de enamorados gays. Ahora, sí a una mujer trans, porque una mujer trans es una persona que no se identifica con el sexo que nació y quiere pertenecer al género en el cual se siente mejor, con el cual se siente mejor. Por eso es que un hombre que se vuelve trans ya se considera como una mujer trans, ¿ok? Este es un tema muy complejo, pero ¿qué sucede? Que como mujer trans también sufren violencias por su condición de género y de hecho sufren peores violencias muchas veces, como los crímenes de odio, ¿no? Como que tú no eres una mujer de verdad, ¿no? Entonces acá es un claro violencia por su condición de género y su condición de mujer. Entonces, sufren una doble violencia. No entran dentro de integrantes del grupo familiar, pero sí están sufriendo violencia. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, estábamos hablando de estos tres términos que son muy importantes. En las relaciones de violencia, cuando uno analiza los casos de violencia, porque los tenemos que analizar, sí o sí, para poder determinar si realmente hubo violencia o no, ¿no? Entonces, cuando vemos los casos de violencia, vamos a ver que existe una relación entre las partes, que muchas veces este tipo de relación va a condicionar y nos va a explicar por qué una víctima se comportó de cierta manera. Por ejemplo, a veces hay niñas, ¿no? Que no ponen resistencia cuando su papá tiene relaciones sexuales con ella. Ahora, nosotros podríamos decir, entonces consintió la relación porque no puso resistencia, ¿no? Pero acá tenemos que analizar justo esto. Es una relación de responsabilidad, confianza y poder. Sí, el padre es una relación de responsabilidad, confianza y poder. Entonces, estos tres pueden ser factores que condicionen a esta niña a que ella pues no ponga resistencia, ¿no? Entonces, se tiene que analizar caso por caso cuál es el tipo de relación que existe entre la víctima y el agresor. Ahora, cuando vamos a las relaciones o, bueno, a las violencias que se realizan contra niños, niñas y adolescentes, y más cuando son de adultos hacia niños, vamos a ver casi siempre relaciones de responsabilidad, confianza y poder. Aquí va a existir una asimetría en las interacciones que tengan, ¿no? Obviamente a favor del adulto, ¿no? Porque es quien tiene más experiencia, es quien tiene más posibilidades económicas, es quien tiene más facilidades también para poder convencer, ¿no? Entonces existe una relación de poder por la edad. Entonces, el adulto muchas veces puede hacer un ejercicio desequilibrado de su posición y va a generar indicadores de violencia que se pueden ir incrementando progresivamente. Los casos más terribles, ¿no? Por ejemplo, estos de violaciones de padres a hijas, ¿no? Muchas veces vemos que estos casos salen a la luz cuando ya tienen años de que ha pasado, es decir, la violaba desde los 8 hasta los 15 años, ¿no? Uno podría decir,
cómo puede haber pasado tantos años y nadie se dio cuenta. Pues fácil, porque era su papá y nadie, uno, que nadie pensaría que eso haría su papá. Dos, que esta niña probablemente tardó bastante en identificar que eso era una violencia, porque viene de una persona de su confianza, ¿no? Que ella no, si le dice al papá, haz esto, probablemente ella no lo cuestione, al menos a cierta edad. Y cuando lo empiece a cuestionar, incluso va a ser todo una contradicción en ella misma, ¿no? Entonces, ejercen una relación de poder que se va incrementando progresivamente. Ahora, en las relaciones de violencia contra la mujer hay también una relación asimétrica, sí, pero esta es por unos factores distintos. Se genera por la desigualdad entre hombre y mujer, sustentada en estereotipos de género que son patriarcales, ¿ya? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues el clásico, ¿no? A ver, hay personas que creen que el hombre es el que debe mandar en la casa, ¿no? Y que la mujer tiene que obedecer. Esto es un estereotipo de género, ¿no? Algunos dirán, no, eso es un estereotipo arcaico, ya no existe. No, sí existe, existe muchísimo, ¿no? Entonces, si vamos a una relación que tiene estos estereotipos en su cabeza, ¿qué va a pasar? Va a haber una relación asimétrica, va a haber más poder, porque el hombre cree que manda en la casa y la mujer también cree que el hombre manda en la casa. Entonces, muchas veces va a aceptar conductas violentas contra ella porque ha normalizado la violencia, ¿no? Entonces, esta relación asimétrica se ve o se crea a causa de los estereotipos, a causa de las desigualdades. No es como en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que hay otro tipo de factores que hacen que la víctima muchas veces acceda a situaciones en las que no está conforme. Ahora, el artículo 6 de la ley 30364, nuevamente con esto de la especial consideración. Y justo acá vemos por qué se tiene que tener una especial consideración con los niños, niñas y adolescentes. Porque no podemos decir que un adulto es igual a un niño. Un adulto, por su edad, ha pasado por más experiencias, ha vivido también experiencias tanto positivas como negativas, e incluso ya puede ejercer sus derechos libremente, ¿no? Mientras más adulto sea, probablemente tenga más poder. No es un factor fijo, o sea, no es que siempre sea así, pero sí es muy probable, ¿no? Es una gran posibilidad. Y por eso es cuando estamos ante situaciones donde hay violencia contra niños, niñas y adolescentes, tenemos que recordar que no solamente está nuestra normativa nacional, sino también tenemos normativa internacional como la Convención del Niño, a la cual tenemos que también nosotros chequear al momento que estamos tratando un caso donde hay una víctima que es NNA, ¿no? Que es niño, niña o adolescente. A ver, otra vez el chat está con un montón de mensajes. ¿Qué ha pasado? Mm, mm, por ejemplo, acá veo algunas preguntitas interesantes. Dice, estábamos hablando de que no hay violencia por ser integrante del grupo familiar si hay una relación contractual, ¿no? Si es que hay una relación laboral. O sea, tú no estás ahí porque eres de la familia, sino porque hay una relación laboral o contractual, porque te contrataron para algo. Acá Carlos nos dice, si el sobrino vive ahí porque sus padres alquilan una parte de la casa, acá sí hay una relación familiar, porque uno es su familia, ¿no? Es sobrino. Dos, quienes una relación, tienen una relación contractual de alquiler, sí, pero no quiere decir que no hay una relación familiar, ¿no? No están haciendo un servicio para la persona, solamente están alquilando un espacio. Y muchas veces cuando alquilan a familia, la interacción es muy constante igual, ¿no? Entonces acá evidentemente el sobrino sí es parte de los integrantes del grupo familiar y también va a ser protegido. Mm, 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 mm. También hay una pregunta en el chat donde dice, ¿qué pasaría si el hijo, que es mayor de edad, ¿no? Le pega al papá o a la mamá?
¿Es violencia familiar? ¿Es violencia entre integrantes del grupo familiar? Sí, porque no solamente hay violencia de los padres hacia los hijos, también hay hijos que ejercen violencia contra sus padres, y más cuando estos padres son adultos mayores. Ahí es donde hay más violencia, ¿no? Entonces también es integrantes del grupo familiar y también están protegidos por la ley. Ya. Bien, entonces, ¿estamos bien? Yo, las que están relacionadas al tema, las he leído, seguimos entonces. Las relaciones de responsabilidad, confianza y poder, como decía, las vamos a ejemplificar para que las podamos entender mejor, ¿no? Por ejemplo, hay responsabilidad entre un padre y sus hijos. Y también entre los hijos a los padres cuando estos ya son adultos mayores. Pero vamos a la más clásica, ¿no? Un padre a sus hijos o una madre a sus hijos o a sus hijas. Cuando alguien es progenitor, tiene deberes con sus hijos, que es alimentarlos, darle vestimenta, darle un lugar donde vivir, darle vida digna, ¿no? Entonces tiene un montón de deberes hacia sus hijos. ¿Hay una relación de responsabilidad? Sí. ¿Qué pasaría si no le da de comer al niño en todo el día? ¿Esto es un tipo de violencia? ¿Ustedes qué creen? Si yo tuviera un hijo y no le doy de comer todo el día, ¿es un tipo de violencia? En efecto, lo que ustedes ponen en el chat, sí es un tipo de violencia, ¿no? No le estoy pegando, pero estoy siendo negligente con mis obligaciones como padre, ¿no? E incluso podría decir, ¿no? No, te portaste mal, te voy a castigar y no vas a comer todo el día. No puedes hacer eso, porque es un tipo de violencia, ¿no? Al final viene a ser tan fuerte como un castigo físico, porque le estás quitando una necesidad básica. Ahora, también existe responsabilidad entre los hijos, como dije, cuando ya son adultos, y sus padres o madres adultos mayores. ¿Por qué? Porque el derecho de familia nos dice que tiene que haber reciprocidad. Así como los padres te dieron todo para que tú tengas una vida y llegues a la adultez, igualito esto se devuelve, ¿no? Es la ley de la reciprocidad. Cuando ellos son adultos mayores y tal vez no se puedan sostener, tú estás ahí como hijo o hija para acudir, ¿no? Y muchas veces la violencia hacia adultos mayores se da porque no desean, ¿no? Responsabilizarse frente a este papá o esta mamá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría? Y acá me han preguntado muchas veces esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi padre nunca se hizo responsable de mí, ¿no? Me abandonó y ahora de adulto mayor está viejito, dice que está mal, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora tengo que responder? Pues así es, la ley nos dice eso, ¿no? Por eso es muy importante que cuando sean menores de edad, busquemos que los padres, así sean ausentes, se hagan responsables, se hagan su demanda de alimentos, ¿no? Porque si no, al final ellos también podrían solicitar bajo estos principios básicos del derecho de familia que asistan a ellos por su necesidad, ¿no? Y sí, tendrían que hacerlo, ¿no? Por más que no haya sido el mejor padre o la mejor madre del mundo, ¿ok? Pero existe una relación de responsabilidad. Ahora, ¿en qué otro tipo de relaciones existe relación de responsabilidad entre los tutores con el niño o niño adolescente? ¿No? A veces cuando no hay padres, ¿no? Hay una persona que ejerce la tutoría. Es tal cual una relación de papá-hijo, ¿no? Solo que ya no con este vínculo de filiación, pero también hay una relación de responsabilidad. Y si el tutor ejerce violencia, pues sigue siendo, ¿no? Una relación de poder. ¿Qué más? Los cuidadores, ¿no? Muchas veces los cuidadores están en contacto todos los días con los niños o con las personas con discapacidad y a veces violentan, ¿no? Por ejemplo, acá puse, ¿no? Un ejemplo, el abuelo que se queda a cargo de la nieta todos los fines de semana y tal vez ejerce violencia física o sexual, ¿no? Hay una relación de responsabilidad
que él no está cumpliendo, ¿no? Que él no está haciendo o está aprovechando esta relación de responsabilidad para poder ejercer su violencia, ¿no? Entonces, en estos casos, hay muchos más casos donde ustedes tal vez puedan encontrar este tipo de relación de responsabilidad que van a hacer que muchas veces, dije, la víctima acceda a actos que no quiere incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación así, hay una simetría, definitivamente. ¿No? Si un padre, como digo, te dice algo, en tu cabeza es yo tengo que obedecer a mi papá, al menos cuando eres niño, ¿no? Entonces hay una simetría y también hay una relación de poder. Ahora, el término confianza, relaciones de confianza. Esto es más sencillo porque muchos vínculos, no solo en la familia, sino también socioafectivos, son en base a la confianza. Por ejemplo, con las amistades, ¿no? Yo y mis amistades tenemos una relación de confianza. Yo y mi pareja tenemos una relación de confianza. Yo con mis padres tengo una relación de confianza, ¿no? Entonces, hay hay un factor aquí que puede influir mucho en que uno actúe de cierta forma y se dé una violencia que no esperaba, ¿no? Acá he puesto un ejemplo que no es un tipo de violencia hacia integrantes del grupo familiar, pero creo que ejemplifica muy bien la confianza, ¿no? Que es cuando una joven acude a una fiesta con sus amigos, entonces ella no va para sufrir violencia, ella va a una fiesta a divertirse, pero luego es abusada sexualmente porque bebió alcohol, ¿no? Eh, bebió alcohol, perdió la conciencia y fue abusada sexualmente. Acá los responsables son los amigos, porque hubo una relación de confianza donde ella no pensó que esta situación se iba a dar, ¿no? Ahora, ¿cuándo se da una relación de confianza en integrantes del grupo familiar? Los ejemplos más clásicos son en las parejas, ¿no? Porque hay una relación de confianza, yo pienso que mi pareja no me va a hacer daño, ¿no? Pero no siempre es así. Incluso en las parejas es donde más violencia se da. Las estadísticas nos dicen que el 53% de mujeres sufre violencia de parte de su pareja o de su compañero, ¿no? Su conviviente, su esposo. Entonces, en las relaciones de pareja donde hay una relación de confianza, muchas veces esa confianza es la que es aprovechada para poder ejercer la violencia. Y el poder, bueno, este es algo que yo creo que en todas las relaciones de violencia existe una relación de poder, ¿ya? Por eso se da. El poder lo vemos claramente, por ejemplo, con un adulto con un niño, ¿no? Porque acá hay una relación de poder por la edad, ¿no? También entre los padres y los hijos, ¿no? Incluso cuando los hijos son adultos, hay una relación de poder porque igual son padres, ¿no? Entonces siempre ha habido un ejercicio de poder ahí, a menos que hayan sido padres muy poco tradicionales, ¿no? Que no hayan ejercido poder. Pero eso es poco común en nuestra sociedad. Relaciones con una persona que tiene un cargo o autoridad, por ejemplo, entre un niño y su profesor, ¿no? Acá hay una relación de poder clara también. O entre una trabajadora y su jefe, también hay una relación de poder clara, ¿no? Y son estos factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de analizar un caso de violencia, ¿ya? En el ejemplo que puse, no es tampoco de relaciones de integrantes de grupo familiar, pero sí se ve claramente el poder, ¿no? Que es cuando un profesor pide favores sexuales a su alumna para ponerle buenas notas, ¿no? Acá hay un ejercicio de poder claro. Y muchas veces, ¿no? Nuestra sociedad también no tiene en cuenta estas diferencias o estos términos y juzga a la víctima, ¿no? Como diciendo, ah, ella lo hizo porque es una fácil, porque es esto, ¿no? Y no se tiene en cuenta que el adulto aquí era el profesor, ¿no? Entonces, no se evalúa muchas veces estos factores y se juzga en base a sesgos, ¿no? De hecho, hay una sentencia en la Corte Interamericana donde una adolescente es abusada por su director, ¿no? Y varios años de abuso, ella no denunciaba nada porque el director le ofrecía, creo, beneficios, o bueno, supongo que buenas notas, ¿no? Hasta que ella sale embarazada, ¿no? Y ella
en depresión, ¿no? Le dice, quiere que la ayude, ¿no? Y la manda con el psicólogo, creo, y abusa sexualmente de ella, ¿no? Acá, doble ejercicio de poder. Y luego la chica se intenta suicidar, ¿no? ¿Qué sucede? Las personas, em, en vez de ayudarla, ¿no? Al estar en un estado grave porque ingirió varias pastillas para suicidarse, en vez de ayudarla, lo que hacen es empezar a juzgarla, ¿no? De que eres de la A a la Z, ¿no? Sin tener en cuenta, como dije, esta relación de poder que podría explicar por qué ella siguió en esa relación con el director, a pesar de que probablemente no era una relación tan consentida, ¿no? Entonces, esta sentencia está en la Corte Interamericana, ¿no? Pueden revisarla si quieren, pero acá vemos estos tres términos. Bien, vamos a hablar un poquito de los enfoques, porque los enfoques ayudan mucho a poder conceptualizar justo las relaciones de responsabilidad, confianza y poder. Pero antes quiero ver el chat porque otra vez hay muchos mensajes. José dice, si el padre deja de pasar varios meses de pensión de alimentos, ¿hay violencia económica? Sí, claro que sí, hay violencia económica. Ahorita vamos a hablar de las otras manifestaciones de violencia. Si un hijo le quita todo el dinero a su propia madre, ¿es violencia? Sí, es violencia económica, ¿no? También se puede dar de hijos hacia padres. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una enfermera contratada ejerce violencia hacia un adulto mayor que se encuentra vulnerable. Acá no son integrantes del grupo familiar. Una enfermera contratada es justo el ejemplo de que hay una relación contractual laboral. Acá no es violencia por integrantes del grupo familiar, ¿no? Acá tendría que entrar por si es una adulta mayor mujer, ¿no? Por su condición de mujer, aunque si es de enfermera a una adulta mayor mujer, no encaja tampoco, ¿no? Entonces acá se tiene que ver por otro tipo de delito. Pero sí, justo esos vacíos tiene, ¿no? Como deberíamos, por ejemplo, antes la ley nos decía solo mujeres integrantes del grupo familiar, pero ¿qué pasaba si un niño de, no sé, 5 años, es violentado por su profesora? No es integrante del grupo familiar, pero el niño es una persona vulnerable. Antes la ley no lo consideraba, ahora sí se considera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, la ley ha ido ampliando su ámbito de protección. Bien, sigamos. Los enfoques. ¿Por qué vamos a hablar de enfoques? No sé si ustedes ya lo han hablado en alguna sesión anterior, pero solamente vamos a hablar de estos dos enfoques porque son importantes para entender cómo se dan las relaciones de poder en los integrantes del grupo familiar, ¿no? El enfoque de género y el enfoque generacional son dos enfoques que ayudan a ver que existe asimetría en una relación, no en una relación de pareja, sino en una relación de dos personas, sean dos mujeres, sean dos hombres, sea hombre-mujer o mujer-hombre, existe una relación asimétrica, que quiere decir que no es igual, ¿no? Que no hay igualdad aquí. Ahora, ambos tienen sus propias características. Por ejemplo, ¿no? En el enfoque de género vamos a nosotros a realizar una revisión de las relaciones asimétricas que existe entre hombre y mujer, pero en base a las diferencias de género que se han constituido, se han construido por estereotipos, ¿no? Em, Acá esto suele darse en parejas, pero no necesariamente solo en eso, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una concepción o una idea de que los hombres tienen que ser de determinada manera y las mujeres de determinada manera, o que las normas y comportamientos de cada uno ya están diseñados y no pueden cambiarse, ¿no? Como por ejemplo que las mujeres son amorosas por naturaleza, ¿no? Muchas veces decimos por naturaleza para justificar estereotipos de género, ¿no? Porque las personas amorosas no son amorosas por naturaleza, son amorosas porque tienen todo un factor de construcción social, ¿no?
los hombres también pueden ser muy amorosos, ¿no? Y eso no quiere decir que es un hombre rarito o es un hombre extraño, no, sigue siendo un hombre. Pero muchas veces los estereotipos hacen que tratemos de encajar ciertas conductas en solo es de hombres o solo es de mujeres. Y es aquí donde se van a dar relaciones asimétricas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que los hombres tienen que ganar más dinero que sus parejas mujeres. Esta es un estereotipo que tiene toda una concepción cultural, ¿no? O sea, viene de porque antes históricamente era así, ¿no? Pero ahora se supone que estamos buscando la igualdad. Entonces, pensar que los hombres tienen que ganar más dinero que su pareja mujer puede generar violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres, bajo esta idea, bajo esta concepción de que ellos son los que tienen que tener más dinero, no dejan trabajar a su pareja o le dicen tú te encargas de los hijos y yo soy el que traigo dinero. ¿Y esto qué puede causar? Que la pareja, la mujer, esté limitada económicamente. Si es que pasara algo y ella se quiere ir de la relación, no va a poder porque no tiene ingresos propios, ¿no? Entonces, estas cosas analiza el enfoque de género, ¿no? Estas relaciones asimétricas que se crean porque se ha designado que ciertas conductas son para hombres y ciertas para mujeres. Ahora, el enfoque de género es una herramienta que se utiliza para analizar casos, pero también se puede utilizar a lo largo de de nuestro día a día para analizar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestras relaciones familiares, el por qué tratamos diferente a veces a una hija mujer o un hijo hombre, o también incluso porque en las labores del hogar están más personas, mujeres interviniendo que hombres, ¿no? Entonces el enfoque de género es una herramienta que nos va a servir de mucho, pero para nosotros que somos profesionales de derecho o estudiantes de derecho, nos va a servir para analizar justamente estos casos. Ahora, el enfoque generacional también te va a analizar las relaciones asimétricas que existen, pero no por el género, sino por las distintas edades, ¿no? Porque acá tal vez es más claro para algunos, ¿no? Si una persona tiene más edad, no siempre, pero la mayoría de veces va a pasar que tiene más poder o más experiencia que el otro y tiene mejores condiciones, ¿no? El clásico ejemplo de una niña o una adolescente que tiene su pareja que es, no sé, tiene 30, ¿no? Hay una diferencia de edad grande donde sí puede haber una relación de poder. Ahora, también cuando son muy adultos mayores, ¿no? Se tiene que utilizar el enfoque generacional, porque cuando uno es niño, tiene ciertas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero cuando uno es adulto mayor, también las tiene, porque ya su cuerpo no es igual, ya tiene más enfermedades, tal vez ya no puede correr como antes, no tiene la misma fuerza física, ¿no? Entonces, la edad también avanzada va a causar condiciones de vulnerabilidad. Y acá esto se ve cuando los hijos maltratan a sus padres que son ya adultos mayores, ¿no? Acá también tenemos que utilizar el enfoque generacional, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Que sean dos personas de la misma edad teniendo una relación. Acá las asimetrías tal vez sean muy mínimas o no existan, que una persona adulta mayor con su hijo joven o una niña con su padre o con su pareja adulta, ¿no? Esto es lo que analiza el enfoque generacional. Ahora, en nuestra Administración de Justicia y nuestra Ley 30364 se menciona que estos enfoques se tienen que considerar al momento de nosotros analizar los casos de violencia, pero muchas veces no se hacen, ¿ya? Entonces, es algo que hay que tener que recordar siempre, ¿no? Por eso es que existe también a veces capacitación a los servidores, ¿no? Recordemos los enfoques de la ley 30364, porque no los utilizan, o muchas veces la misma práctica hace que ya dejen de utilizar los mismos conceptos que la ley nos da. Bien, a ver, vamos a ver qué más hay acá. Dice Rocío del Pilar, ¿cómo se manifiesta la responsabilidad, confianza y poder de una mujer hacia el varón? Puede existir, por ejemplo, de una madre hacia su hijo,
¿no? Acá es clarísimo, ¿no? Porque sigue habiendo una diferencia de edad, entonces ella tiene responsabilidad, el niño tiene una relación de confianza con esta persona y si esta persona le pega o le agrede psicológicamente, sigue él confiando en ella porque es su mamá, ¿no? Y la relación de poder está clara. A ver, ¿puede existir una relación de poder entre dos personas de la misma edad? Sí, también. Es menos usual verlo, pero también existe mujeres que pueden ejercer violencia psicológica mayormente contra su pareja varón, ¿no? También podría existir. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que se tengan en cuenta estos enfoques y se tenga en cuenta en cada caso concreto. No podemos decir todos los casos los vamos a resolver igual. No, porque las condiciones de cada persona son distintas y podemos encontrar, ¿no? Que tal vez nuestros sesgos o nuestros estereotipos, ¿no? Prejuicios nos hagan pensar que tal vez un hombre no puede sufrir ese tipo de violencias. Y sí, sí podría pasar, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta el enfoque de género, no solamente va a ayudar a reconocer relaciones asimétricas hacia mujeres, sino también hacia hombres, ¿ok? Vamos a ver qué más dicen. Hablan mucho de la violencia económica. Ahorita vamos a tratar la violencia económica, no se preocupen. Ah, mm, 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 mm. Bueno, hay una buena pregunta de Camilo. Dice, ¿cómo vamos a acreditar o qué cosa vamos a considerar al momento de identificar un caso, ¿no? Con el enfoque de género o el enfoque generacional, ¿no? Primero, las cosas que podemos ver o saber a simple vista, a simple lectura del caso, ¿no? La edad. La edad es algo sencillo de saber, ¿no? Ustedes cuando reciben un caso, o ya sea en defensa o si son servidores públicos, pueden ver la diferencia de edad de las partes. Ya de por sí ese es un factor que se tienen que tomar en cuenta. No es determinante, tiene que analizarse más cosas, porque puede ser que la edad no influya en nada en ese caso que están llevando, pero y si sí influye, ustedes ya tienen que verlo al menos anotado, puesto, ¿no? Que sí, acá hay una diferencia de edad. Ah, ojo aquí, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, en el enfoque de género revisamos relaciones de poder entre hombres y mujeres. Existe, este, dependencia económica, existe hijos que están, por ejemplo, condicionando, ¿no? Que la persona se quede ahí. Existe tal vez relación de años, ¿no? Entonces hay que analizar un montón de cosas para poder decir, ah, sí, acá existe una relación asimétrica o no. No todos los casos van a tener una relación asimétrica, ¿ya? Eso sí. Mm, 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 mm. Ok, hay algunos casos, los casos no vamos a resolver porque resolverlos son muy largos y tal vez no nos alcance el tiempo, ¿ya? Pero si es que sobre tiempo lo pueden preguntar tal vez. Bien, vamos a seguir. ¿Qué vínculo existe entre la violencia contra los integrantes del grupo familiar y la violencia de género? ¿Ya? Porque no son iguales. O sea, uno puede estar dentro del otro. Pero, ¿existe una relación? Sí. No en todos los casos, pero en muchos casos de relaciones entre integrantes del grupo familiar, vamos a encontrar que se dieron por violencia de género. ¿Ya? Para eso es importante recordar, creo que la semana pasada o la clase pasada han llevado justo violencia de género y ya saben qué cosa es, pero vamos a recordar nada más, ¿no? La violencia de género viene a ser cualquier acción que va a causar daño, sufrimiento a la persona por su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual. La ley casi no aborda tanto los casos de orientación sexual, más nos basamos en la identidad de género, que es ser hombre o mujer, ¿ya? Ahora, ¿podría ser por la orientación sexual? También. Y muchos casos de violencia familiar se dan por eso. Ahora, la violencia es igual, la que dice en la ley, hay cuatro tipos de violencia, entonces va a ser lo mismo, va a ser física, psicológica, sexual o económica, ¿ya?
Pero dentro de esta física, psicológica, sexual, económico, puede haber una condición de género que esté influyendo a que se dé esta violencia. Entonces, entre una relación familiar, entre dos personas que integran una relación familiar, un grupo familiar, puede existir discriminación de género. Y a causa de esa discriminación de género, una de las partes puede ejercer violencia contra el otro, ¿ya? Entonces, la violencia de género es un tipo de violencia que puede ejercer un integrante del grupo familiar contra otro, ¿ok? Esa es la relación que existe, que entre integrantes del grupo familiar, la violencia que ejerzan pueda ser violencia de género. ¿Y cómo sabemos si es violencia de género? Cuando vemos que en el caso, una condición que está relacionada al género ha sido lo que ha influenciado a que la persona cometa violencia. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Pero acá justo pongo un ejemplo que nos va a poder un poco poner los pies en la tierra de qué quiere decir esta violencia de género. Y son casos que en el Perú han sucedido bastante, que creo que ya cada vez menos, pero todavía sucede, ¿no? Por ejemplo, un adolescente hombre de 15 años, le dice a su padre que es homosexual, ¿ya? Tal vez están en una reunión familiar y les dice que es homosexual. Su padre cuando escucha esto se enoja y le da patadas en el estómago, ¿no? Eso es violencia física. Luego le dice que irá a una escuela militar a ver si así se endereza. Eso es violencia psicológica, ¿no? Acá nosotros ya determinamos dos tipos de violencia, la física y la psicológica. Pero estas dos violencias que ejerció el papá contra su hijo fueron causadas por una discriminación de género, específicamente porque el padre no tolera la orientación sexual de su hijo, ¿no? Entonces, como bajo el estereotipo del padre, su hijo como sexo masculino tiene que encajar en el rol de hombre, que le guste otro hombre, no encaja, pues lo que él hace es ejercer violencia. Esta es una discriminación, ¿no? Sigue siendo violencia, pero el factor es la discriminación por orientación sexual o algunos podemos decir en términos generales discriminación de género, ¿no? ¿Hay más casos? Sí, pero vamos viendo en cada tipo de manifestación, ¿ya? Las, la violencia en nuestra ley dice que son cuatro: física, psicológica, sexual, económica, pero existen manifestaciones que puede darse en cada tipo de violencia. Por ejemplo, en la física, a veces cuando los padres no les dan de comer o dejan a sus hijos todo el día, ¿no? Este es un tipo de negligencia y esta es como una manifestación de la violencia física, porque al final el niño va a sufrir afectación en su cuerpo, en su integridad, en su salud, ¿no? El padre no le ha pegado, pero al no darle de comer está haciendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, es un tipo de manifestación de la violencia física. La violencia psicológica, ¿no? Acá es pues más diverso porque hay muchos tipos de violencia psicológica, ¿no? Puede ser violencia psicológica entre parejas, violencia psicológica entre padres a hijos, ¿no? La violencia sexual. En la violencia sexual también hay tipos de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la peor es la violación sexual, pero podría también ser una violencia sexual digital, ¿no? Cuando nosotros sufrimos el ciberacoso o cuando le mandas a tu pareja una foto y luego aparece en todas las redes sociales, ¿no? Ese es un tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces, estos tipos que encontramos dentro de cada violencia vienen a ser las manifestaciones de la violencia, ¿ok? Entonces, nosotros reconocemos estos cuatro, nosotros no sabemos de memoria que existen cuatro tipos de violencia, pero existe también otros tipos de violencia que están reguladas en otros países y que nosotros no conocemos, porque acá solo tenemos cuatro, ¿no? Y como sea, tenemos que encajar un tipo de violencia a estas cuatro, ¿no?
¿Cuáles son? Yo he puesto solo algunas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de violencia entre los integrantes del grupo familiar. Pero cuando hablamos de violencia hacia la mujer, vamos a encontrar un catálogo gigante de violencias, como por ejemplo la violencia simbólica, la violencia institucional, el ciberacoso, la violencia digital, ¿no? Que se da mucho más hacia mujeres. Pero cuando estamos hablando de violencia entre integrantes del grupo familiar, una violencia que encontramos es la violencia ambiental, que nosotros diremos que extraño que utilicemos el término ambiental, pero ambiental se refiere al entorno, ¿ya? Entonces viene a ser un conjunto de actos que el agresor va a realizar para producir daño en su entorno, con el fin de justamente, ¿no? Causarle una afectación emocional o causarle una afectación económica, ¿no? ¿Qué podría ser esto, no? Por ejemplo, el dejarle sin dinero, ¿no? O el quitarle todas las posibilidades para que ella pueda trabajar, es un tipo de violencia ambiental porque estás afectando su entorno para que ella sufra, ¿no? Y acá, pues, en el Perú esto sería violencia económica, ¿no? ¿Qué más? Acá ponen, ¿no? Entre las conductas relacionadas con violencia ambiental pueden destacarse golpear las puertas, las mesas, romper cosas, ¿no? Esto también es un clásico, ¿no? El estás enojado y vas y rompes algo, ¿no? Incluso hay personas que van y rompen la tele, la computadora, el celular, lo tiran, ¿no? No le está haciendo, no le está agrediendo físicamente a la persona, pero sí es violencia, porque básicamente el mensaje es, esto que le estoy haciendo al celular o esto que estoy haciendo a la tele, te lo puedo hacer a ti, ¿no? Es un tipo de violencia, infundes miedo. Una persona que viene y tira un televisor a tu costado, evidentemente te va a infundir miedo, ¿no? Y esto no solo se da entre parejas, que también son integrantes del grupo familiar, también se puede dar entre padres hacia hijos, entre hijos hacia padres, ¿no? Entonces, acá vemos que en las relaciones familiares, este tipo de violencia es muy común. Ahora, la violencia vicaria. La violencia vicaria es una de las violencias más terribles que existe porque es como una violencia que pasa muy desapercibida, ¿ya? ¿Qué quiere decir la violencia vicaria? Es cuando un agresor o una agresora, también podría ser, va a ejercer daño a los hijos, pero no porque quiera hacerle daño a los hijos, sino que lo hace para causarle daño a la madre, ¿no? Podría ser también al padre. Es más común, ¿no? Que sea la madre porque son justas las que tienen la tenencia, pero no quitemos que también podría ser al revés, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no? Eh, empieza el padre empieza a decirle a su hijo, voy a ir a visitarte el fin de semana, te voy a comprar esto, vamos a ir al parque, bla, 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 y luego nunca aparece, no contesta el teléfono. ¿Quién se va a afectar? ¿El niño o la madre? Si el padre le promete que van a ir al parque, van a comer helado, van a hacer un montón de actividades lúdicas, ¿no? Y luego no aparece. El niño va a estar afectado, ¿no? Probablemente el niño va a estar triste, pero la madre también va a sufrir. ¿Por qué? Porque va a ver a su hijo afectado, ¿no? Entonces, muchas veces la finalidad de estos agresores era justamente eso, causar un daño en la madre, ¿no? O el clásico también, ¿no? Me llevo a los hijos y no te los regreso, ¿no? Y luego los niños lloran, le manda video de los niños llorando. Todas estas agresiones psicológicas que probablemente realice con sus hijos, lo hace con el fin de dañar a la madre, ¿no? Entonces, el niño viene haciendo una herramienta que utiliza el agresor, los hijos o las hijas vienen a ser una herramienta que utiliza el agresor para hacer sufrir a la mamá. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de violencia. Ahora, en el Perú no está regulada la violencia vicaria, pero estos casos encajan en violencia psicológica,
violencia física también, e incluso violencia económica y sexual. O sea, nosotros en Perú tenemos que encajarlo en estos cuatro, ¿no? Pero ese es un tipo de violencia que en otros países, por ejemplo, sí está regulado. A ver, acá han puesto algunos, lo que dice de alienación parental, la violencia vicaria. Sí, la alienación parental muchas veces puede estar relacionado, pero la alienación parental tiene otro fin. La alienación parental es un término que también está muy cuestionado, pero es cuando un progenitor habla mal de su otro progenitor de los niños para que el niño tenga o se ponga en contra de este, ¿no? Una mamá le puede hablar muy mal a sus hijos del padre, ¿no? Y el niño va a generar una condición negativa hacia el papá. Eso es alienación parental. Pero acá el fin de esta persona es que el niño se quiera quedar con él o con ella, ¿no? En cambio, en la violencia vicaria, el fin es causarle daño al otro progenitor. Normalmente es a la mamá de los niños, ¿no? Entonces, los fines son diferentes. Mm, Acá dicen, doctora, buenas noches. Si el padre queda en salir con el menor y cuando va a verlo no lo encuentra, ¿sería que la madre estaría cometiendo violencia psicológica hacia el menor y el padre? Bueno, es que va a depender del caso, ¿no? Si ustedes tienen un acuerdo donde tiene que verse, digamos, todos los sábados en la tarde y no lo respeta la mamá, acá sí puede haber una conducta de querer hacerle daño, ¿no? Pero va a depender de cada caso en concreto. Porque, por ejemplo, ¿no? A veces pasa que acuerda, voy a verlo hoy día, más tarde, ¿no? Y la madre dice, pero yo qué seré, estaré a disposición de él, ¿no? Para estar esperando que llegue, ¿no? Y no los deja ver, ¿no? Acá es otro tipo de conducta. Esto más es un tipo de violencia entre los padres, más que con los hijos. Pero claro que lamentablemente los niños o las niñas vienen siendo afectados colateralmente por las conductas de sus padres. Ah, buena pregunta. ¿Ahí los niños entrarían a tallar como víctimas directas o indirectas? Son víctimas, sí o sí son víctimas. Depende de la agresión que haga el padre, va a ser una víctima directa o indirecta. Si, por ejemplo, les pega para hacerle daño a la mamá, es una víctima directa porque está recibiendo la agresión. Pero si, por ejemplo, hace esto de prometerles cosas y no realizarlas, muchas veces esto se va a considerar como un tipo de violencia indirecta o incluso no se va a considerar como violencia, ¿no? Porque todavía en el ámbito de la violencia estamos como gateando, estamos aprendiendo de los casos que vienen en la práctica. Otro tipo de manifestaciones de la violencia, disculpe, este ya son como ejemplos de los tipos de violencia más comunes que se dan en las relaciones familiares, ¿ya? En las relaciones familiares hay como los típicos casos, ¿no? Los típicos casos que suceden o que llegan a denuncia. O que bueno, o que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos una familia donde sucede esto, a un amigo que le está pasando tal cosa, ¿no? Entonces, estos son los típicos casos. ¿Cuál he puesto? La violencia psicológica contra adultos mayores. Este es un caso también recurrente en en la sociedad peruana, pero es uno de los casos que menos se denuncia, porque los adultos mayores tienen mucha pena de denunciar a sus hijos, ¿no? Porque es toda una condición psicológica, ¿no? Hay una relación, hay un vínculo socioafectivo ahí que ellos no quieren dañar, no quieren dañar a su hijo o a su hija, pero por eso están sufriendo la violencia todavía, ¿no? Es como una relación tóxica donde no puedes salir. Esto pasa mucho con los adultos mayores. La violencia física, los castigos físicos contra niños y niñas, ¿no? Esto también todavía es común y más en algunas partes del Perú, donde los castigos físicos son un tipo de castigos que está normalizado y se realiza contra los niños, niñas y adolescentes. Otro tipo de violencia que sucede en los integrantes del grupo familiar y es muy común es la violencia sexual en pareja. Y también es un tipo de violencia que muy pocas veces se denuncia, ¿no? Que incluso en nuestra normativa peruana estaba permitido. Y recién hace poco, hace unos años nada más, se consideró que sí era un delito, ¿no? La violación sexual entre esposos o pareja, ¿no?
¿Por qué? Porque antes se consideraba que si estás casado, si tienes una pareja, hay un débito sexual. Es decir, tienes la obligación de responderle con sexo a tu pareja, ¿no? Si él quería, tú tenías que estar disponible. Y si no quería, si él lo hacía a la fuerza, no existía violación sexual porque estaban casados. Ahora sí, ya entendemos que incluso estando casado, uno puede decidir no tener relaciones sexuales y ahí es donde se puede dar la violencia sexual entre convivientes, entre esposos, ¿no? Pero también es un tipo de violencia que no se denuncia mucho porque también el vínculo afectivo que existe entre estas dos personas a veces detiene, ¿no? A la persona, dice, si yo lo denuncio le voy a hacer daño, o el otro a veces lo hace y dice, perdón, no quise hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta situación, ¿no? de violencia está también condicionada por los factores del entorno, ¿no? De que se ha normalizado esta conducta, del perdón o del ciclo de la violencia, ¿no? Donde dices perdón, no lo vuelvo a hacer, de ahí hay mucho amor y luego otra violencia, ¿no? El círculo vicioso. Ya. ¿Qué más tenemos en las manifestaciones de la violencia entre integrantes del grupo familiar? La violencia por discriminación por orientación sexual. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las relaciones familiares puede existir un miembro de nuestra familia o de su familia de ustedes que tenga una orientación sexual distinta, ¿no? No heteronormativa, mejor dicho. Y esto puede causar violencia, sí, porque a veces por la discriminación de género o por la discriminación por la orientación sexual, muchas personas ejercen violencia contra otra persona de su familia. Podría ser un padre que ejerce violencia contra su hijo por su orientación sexual, podría ser de un hermano hacia un hermano, podría ser de entre incluso un hermano con su nuera, ¿no? Imaginemos hay una pareja de mujeres y la familia de una de ellas odia a la pareja porque es mujer, o ellos hubieran creído que es un hombre, ¿no? Entonces ahí hay una discriminación por razones de orientación sexual y esto puede conducir a actos de violencia. Ahora, también son tipos de violencia que muy pocas veces son denunciados porque se piensa que la ley no protege este tipo de violencias. Ahora, ustedes están aprendiendo aquí que la ley sí protege, pero también nos vamos a encontrar y nos vamos a chocar con una realidad de que cuando vamos a querer denunciar estos casos, van a decir, no, no, esto no es violencia, ¿no? Porque puede pasar. Puede pasar que la persona que va a recibir la denuncia en la comisaría no esté bien informada y te diga que eso no es violencia, ¿no? Puede pasar que incluso en el centro de emergencia mujer te digan que eso no es violencia, puede pasar. Por eso es importante que nosotros vayamos informándonos y que informemos a nuestros clientes, a nuestras personas de nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos, que estos derechos existen, ¿no? Que por más que tú no tengas una relación heteronormativa, también estás protegido por la ley. ¿Ya? Entonces, ahí dejo justamente una misión en ustedes, ¿no? Si ustedes reciben esta información, traten de difundirla también, al menos con sus cercanos. Violencia por negligencia a los hijos e hijas. Este ejemplo ya lo he dado muchas veces, es cuando dejas en riesgo a tus hijos. De hecho, existe una ley que regula los casos de riesgos a menores de edad, ¿no? Y que puede llegar a quitarse, a un padre quitarle a su hijo por desprotección familiar, ¿no? Pero eso es un tipo de negligencia. Al menos hoy en día, este tipo de violencia ya es más denunciada. Ya hemos dejado de normalizar un poco que los niños son objetos y más bien son personas que también sufren, que también tienen derechos, ¿no? Y ahora incluso los vecinos denuncian, ¿no? En esa casa hay violencia contra esos niños, ¿no? Pero todavía hay muchos casos, ¿no? Todavía hay muchos casos y por eso es que tenemos que seguir concientizándonos. Ahora, la violencia económica por no pasar la pensión de alimentos. Ha sido una de las preguntas que he leído más en el chat. La violencia económica es una de las violencias que más se da en las relaciones familiares. Y no solamente por no pasar pensión de alimentos, sino también se da porque, por ejemplo, no le das
o le quitas posibilidades a una persona de conseguir ingresos, ¿no? Ustedes saben que la violencia económica tiene muchas manifestaciones, ¿no? El no dejar trabajar a una pareja es un tipo de violencia económica. ¿Qué cosa más es una violencia económica? El darte dinero solamente si es que realizas favores sexuales, ¿no? Ese es otro tipo de violencia económica acompañada de violencia sexual. ¿Qué más es una violencia económica? Cuando a tus padres no les das tampoco no les das, digamos, su comida, sabes que tu padre depende de ti económicamente, no le das de comer, no, todo el día lo dejas solo, igualito que los hijos. Ese es un tipo de violencia económica y física, porque también estás afectando su integridad, ¿no? Entonces, la violencia económica es uno de los tipos de violencia que más se da en las relaciones familiares. Ahora, en el caso de las pensiones de alimento, sí tenemos que considerar que existe un proceso específico para pensiones de alimentos de hijos. Entonces, muchas veces cuando se va a querer denunciar la violencia económica porque no pasa la pensión, van a rechazar esto, porque van a decirte, es que tú lo que quieres es una pensión, entonces tienes que ir e iniciar tu proceso de alimentos en un juzgado paz letrado. No es la vía denunciar violencia. ¿Por qué? Porque por la violencia, ¿qué vas a conseguir? Medidas de protección. Podrías conseguir hasta una asignación familiar, ¿no? De un monto económico, pero ni siquiera existe una vía para ejecutar esa pensión de alimentos. Por eso es que la vía correcta es ir en el proceso único cuando son niños, ¿no? Y solicitar una pensión adecuada, ¿no? Ahora, también esto obedece a que en la práctica hay muchos casos de violencia, ¿no? Y sabemos que los casos de violencia económica no van a ser sancionados, por eso es que también no les dan mucha prioridad en los centros de emergencia mujer, en las comisarías. ¿No? Entonces, como tienen otra vía, nos dicen, mejor ve por esa vía, ahí sí vas a conseguir resultados que denunciando por violencia, pues no vas a conseguir nada. Y también pasa, ¿no? Que hay muchos casos que sucede la violencia económica, pero hay factores de, por ejemplo, yo quiero la herencia o nos estamos peleando por la casa, ¿no? Entonces, esos factores como que un poco contaminan el caso y ya no se vuelve una violencia económica, más bien esos son intereses económicos de las familias por conseguir el patrimonio. Entonces, estos casos tampoco van a ser recibidos, ¿no? Pero bueno, ¿hay más manifestaciones? Sí, hay muchas manifestaciones de la violencia, probablemente no vamos a poder mencionar todas hoy, pero estas son como de las más comunes que vamos a ver en el día a día. Si ustedes van a una comisaría y preguntan qué tipo de denuncias llegan, ¿no? Bajo violencia familiar, esas son de las más comunes, ¿no? También en el Centro de Emergencia Mujer, ustedes pueden entrar al portal estadístico Aurora y van a encontrar justamente cuáles son los tipos de violencia que suceden encuentran por edades, encuentran por género, encuentran por violencia económica, por violencia sexual, está dividido, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes tener la data. Y también está de mes a mes. Encuentran por regiones, encuentran por departamentos, encuentran a nivel nacional, ¿ya? Entonces es información que está a la mano. Ahora, uno de los grandes problemas de nuestro país es la violencia infantil, ¿no? Violencias en niños, niñas y adolescentes. La violencia infantil, pues, antes era mucho peor, ahora al menos ya es visible, ahora al menos hay ONGs, ¿no? Que protegen a la infancia, a la niñez, y pues ya buscamos, ¿no? De alguna manera que no suceda, pero no estamos todavía libres de este tipo de violencia. Hay mucha violencia infantil y de hecho, ahorita les pongo el caso que traje. Es una noticia que seguro todos acá conocen. Acá está. No sé si recuerdan que en el Amazonas, en las comunidades, se filtró un video, ¿no? Donde lo ponían en espigas, no, en plantas de ortiga, que son plantas que pican y lastiman a un niño. ¿Y por qué? Porque tenía conductas afeminadas, ¿no? Entonces, como castigándolo por ser afeminado, lo pasaban por estas ortigas lo cual se considera tortura, ¿no? Y es un tipo de violencia física. Entonces, esto está normalizado en muchas partes del Perú todavía.
En la misma capital, en Lima, tenemos también violencia física hacia niños, niños y adolescentes, pero hay lugares donde se da más, ¿no? Ahora, las estadísticas que nos dicen, esto es del grupo impulsor de la Alianza Global para reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En el año 2022 sacó estas cifras, que en la pandemia, ¿no? Justo en post pandemia, ¿no? Entonces estaban revisando las cifras, se alertó que la violencia había aumentado a raíz del COVID-19, ¿no? Y esto sucedía también porque la familia quedaba encerrada, ¿no? Así como la violencia de pareja creció en el COVID, también la violencia infantil creció en el COVID, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que en el 2021 el 60,3% de niños de 6 a 11 años sufrió violencia, el 44,4% en edades de 1,5 a 5 años y el 59,3% de adolescentes sufrieron maltrato, pero de parte de sus cuidadores. Ahora, cuando dicen cuidadores, acá también no solamente son papá, mamá, porque muchas veces, y más en nuestra sociedad, vemos que los cuidadores a veces son los abuelos, los tíos o familia extendida, ¿no? Entonces, se está evaluando como que esta relación de responsabilidad, ¿no? El cuidador haciendo actos violentos contra el niño, niña, adolescente. Ahora, ¿qué más nos dicen las cifras? Dentro de toda la estadística nos dicen que el agresor era un pariente de la víctima o una persona conocida. O sea, si era un pariente, era un integrante del grupo familiar. El 51% de los agresores de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual eran del entorno familiar. El tío, el padrastro, el padre, el primo, el hermano, el abuelo. Y en el 59,4 ocurrió más de una vez, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la violencia infantil, si bien es cierto, puede darse en factores donde no existan relaciones familiares, la mayor parte de la violencia infantil sucede en el núcleo familiar. Es decir, lo realiza un integrante del grupo familiar hacia el niño, niña o adolescente, ¿no? Incluso los casos de violencia sexual, y esto se ha visualizado en los últimos años, porque hemos visto grandes casos de violencia sexual de padres hacia hijas, ¿no? Incluso hacia niñas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, este es un tipo de violencia que tiene cifras altas, desgarradoras, ¿no? Pero que es una realidad de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer frente a estos casos? Pues se puede implementar tal vez más medidas, tener procesos más especializados en violencia contra niños, niños y adolescentes. Por ejemplo, sabemos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le da un especial énfasis a las mujeres por la gran cantidad de violencia de género que existe. Pero también estamos observando a raíz de que ahora visualizamos estadísticas, que existe una gran cantidad de violencia infantil. Entonces, capaz sea necesario, ¿no? Poder crear más o fortalecer más la dirección de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O un viceministerio, por ahí se decía viceministerio de infancia, ¿no? No de familia, sino de infancia, porque son ellas las mayores víctimas y encontramos un gran porcentaje de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más nos dice la estadística? Que en el año 2019, el 52,2% de niños y niñas entre los 9 y 11 años reportó que había sido víctima de violencia física, proporción que fue mayor para el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años, con más de 60% y más del 90% de los que fueron víctimas de violencia física indicaron que era un integrante de su familia, ¿no? Probablemente el papá, el tío, el abuelo, ¿no? Que justamente es porque está normalizada la violencia física en las relaciones familiares, ¿no? Como una forma de castigo, como esto, ¿no? Como el caso del niño que había sido pasado por las plantas de ortiga. Y acá, por ejemplo, esta estadística es del portal estadístico Aurora, es del 2024. No he puesto acá, pero es del 2024. Y acá encontramos, ¿no? La cantidad de violencia en porcentaje de acuerdo al grupo etario, ¿no? De 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, ¿no? Incluso acá se ve, ¿no?
por tipo de violencia, si es económica, psicológica, física o sexual. Y es una gran cantidad, entonces nosotros evaluamos ahí que existe un problema, ¿no? Existe un gran problema de violencia infantil en el Perú, ¿no? Que no le están dando la importancia necesaria, ¿no? Porque si bien hay intentos de tal vez proyectos de ley o intentos de políticas públicas, o también incluso existen ONGs, como dije, ¿no? Que buscan de alguna manera proteger la infancia, sigue habiendo grandes casos de violencia. Entonces, hay que realizar más acciones ahí. Bien, bien, justo hemos terminado, ¿no? Con la violencia infantil en el Perú. Tenemos todavía minutos, entonces ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas, porque muchos han estado preguntando varias cosas en el chat, entonces ahora es el momento, ¿no? Los voy a, le voy a dar paso a Ryder para que me ayude con las preguntas. Sí, doctora, muchas gracias. Estimados colegas, en estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, si no te has matriculado a esta sesión, la inversión es de 20 soles, tendrás grabación, materiales de lectura, o si no, como una de nuestras estudiantes, ya estudiante del diplomado en violencia familiar, que se ha inscrito en el diplomado. Son 17 sesiones, vamos en la séptima clase y además está muy interesante. Entonces, estimados colegas, vamos a ir a la ronda de preguntas. Debidamente sentados, cámara prendida, no estar caminando o recostados porque lamentablemente no se les da el pase. Ya saben las reglas de la sesión, pero por favor, ningún caso particular y ser puntuales a la pregunta. ¿Sí? Estimado Jefferson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante. Gracias. Muy buenas noches, doctor Reader, y muy buenas noches, doctora. Bueno, primero gracias por una excelente ponencia. En cuanto a mi pregunta va dirigida sobre en relación a los convivientes. Para que exista en cuanto a violencia, sean considerados como violencia entre integrantes del grupo familiar, ¿tiene que haber en cuanto a una convivencia mínima de 2 años o no es necesario? Y también tenía una duda con respecto de que qué pasa si, por ejemplo, una mujer agrede a otra mujer, no se podría dar una violencia por su condición de tal, o cómo sería en esa situación, doctora. Gracias, Jefferson. Buenas preguntas, ¿ah? Primero la de convivencia. Es una buena pregunta porque en el Perú nos dicen que para nosotros inscribir una convivencia tienen que pasar 2 años, ¿no? Entonces, también evidentemente para que nosotros consideremos que esto es una convivencia, tiene que pasar esa cantidad de tiempo. Ahora, podría ser, ¿no? Que estén conviviendo porque ya tienen un hijo en común. Acá los factores cambian, ¿no? Entonces, acá sí hay integrantes del grupo familiar. Pero si es una convivencia de un año, van y no pueden demostrar eso o este factor va a ser muy determinante para verlo si es violencia familiar o no, no se va a considerar, tiene que ser 2 años, ¿ya? Si es que hay hijos, ya ahí pues se solucionaría el tema porque igual hay violencia entre integrantes. Ahora, entendería que la pregunta es porque suceda violencia de mujer hacia hombre, porque acá sí pues los hombres serían protegidos bajo la protección de sujetos de integrantes del grupo familiar. Pero si fuera al revés, la mujer igual sería protegida por su condición de mujer. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es violencia de mujer a mujer? La violencia hacia la mujer ha tenido muchos, justamente ha tenido muchos debates, ¿no? Y uno de los debates grandes ha sido si existe violencia de género de mujer hacia mujer. En lo personal, yo te digo que sí, sí existe violencia de género de mujer hacia mujer. Y se ve más en los casos de parejas lesbianas, por ejemplo, ¿no? Hay parejas lesbianas que ejercen poder, manipulación y violencia contra su otra pareja mujer. Y esto no quiere decir que porque son mujeres no hay violencia de género, sí, porque están en los roles también, ¿no? Ahora, es más difícil evaluar las relaciones asimétricas de mujer a mujer. No, para mí no es imposible, sí se puede considerar, pero incluso en el delito de feminicidio, ¿no? Se ha dicho que no existe delito de feminicidio de mujer hacia mujer, ¿no? Podremos estar de acuerdo o no, así lo ha dicho la Corte. Pero esa sería mi respuesta, estimado. Pasamos a la siguiente. Sí, doctora. Estimado Manuel, adelante, por favor, una pregunta, por favor, porque necesitamos también a los demás participantes. Gracias.
Sí, doctor Ríos, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimada doctora. Tengo tiempo, buenas noches, ¿no? Si bien es cierto en una actitud de desprecio y de subestimación, creéis tener algún tipo de legitimación o justificación agredida ante un incumplimiento de roles estereotipados o misoginias o estereotipos hacia la violencia de la mujer, estimado doctor. Disculpa, Manuel, no te entendí la pregunta. Dice, en la actitud de desprecio o subestimación, de creencia de tener algún tipo de legitimación o justificación por agresión ante un incumplimiento de los roles estereotipados, misoginias o estereotipia en la violencia de la mujer. Ya, lo que estás tú diciéndonos es la violencia de género, que es la Sí, correctamente. violencia, que es la violencia porque existen estereotipos o roles que nosotros decimos que le pertenecen a un hombre y una mujer, ¿no? Estos roles van a ser la causa de que se dé la violencia, ¿no? Y para analizar si en un caso existe discriminación de género o violencia de género, tenemos que analizar justamente si eso fuera el conducto que hizo que sucediera la violencia, fue justamente el género, ¿no? Estos estereotipos. No sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, estimado Manuel. Doy pase a Esther. Esther, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Bien, doctor, muy buenas noches. Si la pregunta es la siguiente, atendiendo a que los adultos mayores, por su condición de tal, son ya vulnerables, pero las denuncias muchas veces se dan entre adultos mayores como cónyuges, en su calidad de cónyuges. Viendo el caso en concreto, se advierte de que no existe, no está dentro del contexto de, no evaluado el caso, ¿no? No hay poder, no hay confianza, no hay responsabilidad, ¿no? Porque de repente el adulto dice que me ha mirado y ya eso me afecta, o no. Entonces, el hecho de ser adultos mayores, de solamente esa situación hace que haya violencia familiar, o es que no es así y no podríamos hablar de violencia familiar. Ya, bueno, si es que hay una relación de familia, o sea, si son cónyuges, ¿no? Son dos adultos mayores, pero son cónyuges. Sí son integrantes del grupo familiar. La ley los protege, así sea del adulto mayor hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Si son un tipo de violencia porque el hijo agrede a un adulto mayor, igualito, ¿no? También los protege. Ahora, cuando tú denuncias, te tienen que recibir, ¿no? La denuncia porque es un tipo de violencia. Pero al momento de analizar el caso, muchas veces van a considerar que no es violencia, ¿no? Por ejemplo, estos que me dices de me miró mal, esto sí, sí he escuchado muchas veces que van, no solo en adultos mayores, sino en parejas también, ¿no? Que van y denuncian que me abrazó, yo no quería que me abrace o me miró mal. Sí pueden ser tipos de violencias, pero no van a tener mayor resultado en un proceso judicial, ¿no? Se van a caer, se van a archivar. Por eso es que ya no les dan mayor atención, ¿no? También creo que se debe a la carga de procesos, pero también se debe a que no se debe normalizar el denunciar cualquier acto, ¿no? Sí, no debemos normalizar la violencia, pero a veces también normalizamos el que ya cualquier cosa vamos y denunciamos, ¿no? Entonces, la carga procesal es gigante, por eso es que también muchas veces te van a rechazar casitos así. Pasemos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. Estimado Larry, una pregunta, por favor. Gracias. Gracias, muy amable. Doctora, en el campo de violencia, ¿no? Física, en este caso, con los niños, niñas, adolescentes, ¿qué pasa en este caso cuando la madre, en el ámbito de querer corregir al niño y el niño es terco también, ¿no? Bueno, su crianza sería, y le soba, entonces le denuncian. ¿Qué tan lejos puede llegar esto, que, que solamente le haga sobado nomás? Y si, digamos, comete alguna reincidencia más adelante, a futuro, el juez puede dictar medidas de protección, puede llevarlo al INAVIF, ¿no?
¿Qué tan lejos puede llegar, doctora? Muchas gracias. Gracias. Sí, también es uno de los casos comunes. Sí va a llegar a tener medidas de protección porque las correcciones físicas, los castigos físicos, son un tipo de violencia, ¿no? Sé que muchas veces, ¿no? Podría pasar que se amargó y le dio un lapo, ¿no? Ya. Puede llegar una denuncia, sí. Ahora, si ha sido solamente una vez, si ha sido en una condición muy específica, ¿no? Esto probablemente tenga medidas de protección, pero a la larga no tenga más resultado. Ahora, si es que es una conducta reincidente, si son castigos que siempre realiza la mamá así con su hijo, sí puede llegar hasta la UPE, ¿no? Que es quienes realizan la investigación a ver si es que hay una situación de riesgo y no es que se quita al niño así de frente, ¿no? Van a investigar, si ven necesario hacer medidas de como, por ejemplo, que los padres reciban terapia o que los padres lleven ciertos cursos de conducta, ¿no? Va a hacerse, ¿no? Puede llegar a todo eso, sí, va a depender mucho de qué tan grave haya sido la afectación al niño, va a depender también de si es una conducta reincidente que ya normaliza a ella, ¿no? Porque si es así, sí está mal, ¿no? Ella tiene que cambiar esos patrones de conducta, ¿no? Pero bueno, no creo que si solo ha sido, como dices, una vez o dos, lleguen a quitarle a su niño, pero sí puede ser que tengan medidas de protección. Bien, pasemos a la siguiente. Muchas gracias, doctora. Dayana, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Doctora, buenas noches. Mi pre- Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Dayana. Ya. Mi pregunta consiste, ¿se puede pedir medida de protección para un adolescente cuando éste está sufriendo este tipo de maltrato? Le comento, una pareja está divorciada, el papá tiene ya otra relación y la mamá quiere iniciar una relación, ¿no? Con otra persona. Pero el papá, hablando así, no técnicamente, no, el papá, ¿cómo se llama? Siempre está detrás del niño diciéndole, le he visto a tu mamá que está saliendo con otra persona, le toma fotos, incluso hasta hace, ¿cómo se llama? Le busca las conversaciones, le dice, te he visto con tal persona y le hace conversaciones así con palabras gruesas y todo eso, y eso le muestra al adolescente, y al adolescente como que lo desestabiliza emocionalmente. Al adolescente ya ha ido una vez a lo que es el centro de emergencia mujer, pero no le han tomado la denuncia. Entonces, ¿qué medidas se podría tomar en estos casos? Bueno, el primero, lo que hace el señor con la mujer es acoso, ¿no? Porque está que la sigue, le toma fotos, ese es un tipo de violencia también que lo puede denunciar. Pero si hablamos del adolescente, para saber si existe violencia, lo que hace el Poder Judicial, la Fiscalía, es hacer una pericia psicológica, ¿no? Te va a realizar una pericia para ver si realmente existe afectación. Y si el adolescente no presenta afectación en el informe del psicólogo o de la psicóloga, pues se va a desestimar, ¿no? Entonces ahí va a depender de qué tan realmente afectado esté. De lo que me dices, sí, fácilmente el joven podría estar muy afectado porque evidentemente son conductas que no debería enterarse, ¿no? Son cosas de sus padres, no de él. Pero bueno, si no te reciben la denuncia en bueno, el CEN no denuncia, el CEN solamente orienta. Para que te reciban la denuncia es la policía, ¿ya? Si no te quieren recibir en la policía, tienes las otras dos opciones, que es la fiscalía o el poder judicial. El poder judicial muchas veces es la vía donde van las personas que no le quieren recibir en la comisaría, ahí te toman la denuncia verbal, ¿no? Incluso te citan para que el equipo multidisciplinario, dependiendo de si en esa sede hay, te haga la pericia psicológica. Bueno, le haga al joven, ¿no? Pero intenta con las otras vías. Recuerda que la comisaría no te puede negar la denuncia. El juez es el que decide si hay violencia o no. El fiscal es el que decide si archiva o no. Pero la policía no te puede negar recibir la denuncia. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Muchas gracias, doctora. Ángelo, por favor, o Ángelo, directo a la pregunta, ¿sí? Buenas noches con todos.
Interés de su ponencia, doctora. Doctora, mi pregunta es algo concreto. Era con respecto a lo que es la violencia patrimonial. Por ejemplo, si uno de los cónyuges se retira del hogar voluntariamente y después de 3 años quiere regresar, ya aprovechando la ausencia de su otro cónyuge y se lleva algunas cosas, ¿estaríamos frente a una violencia patrimonial? Si se lleva algunas cosas de la casa, Efectivamente. O ya se retiró, o sea, el cónyuge se ha retirado hace 3 años, ha puesto en conocimiento en la comisaría sobre su retiro voluntario del hogar, retiro voluntario del hogar. Y después de 3 años regresa a su casa, aprovechando la ausencia de su esposa, claro, ingresa a su vivienda y se lleva algunas cosas. claro, ¿Estaríamos en frente a teoría una violencia existe, patrimonial? ya, en teoría sí es un tipo de violencia patrimonial, pero esto sí no es recepcionado. Es que el caso de, por ejemplo, robo es eso, ¿no? Porque te está llevando cosas que son de tu propiedad, te se las estás sacando de tu casa, ¿no? Pero no consideran que existe robo entre la misma familia. Lo puedes denunciar como violencia patrimonial, puede ser que sí te la acepten, pero sí va a depender mucho, ¿no? Del CEN, de la comisaría que esté en esa jurisdicción, porque al final este caso también se va a caer, porque no existe robo entre familia. ¿Ya? Entonces, en teoría sí, violencia patrimonial es, pero no todas las cosas que en teoría tenemos o entendemos como violencia van a llegar a tener un proceso, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Tenemos 4 Muchas gracias, minutos. doctora. Tenemos a Esther, sí, Esther Cruz. Adelante, Esther Cruz. Una pregunta. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Doctora, cuando se emite una pericia psicológica, el psicólogo necesariamente tiene que decir el tipo de afectación psicológica o el hecho de que diga, en algunas pericias psicológicas dice, presenta afectación psicológica, nada más. En otras pericias dice, presenta afectación psicológica, afectación emocional, cognitiva, conductual, ¿no? O en el área afectiva. Entonces, mi duda es, ¿cómo es que tomamos eh, la, la afectación psicológica a secas? ¿Cómo lo debemos de evaluar? Claro. Bueno, eso también es una buena pregunta porque también tenemos que varias entidades emiten informes psicológicos. Las entidades que normalmente te emiten el informe en los casos de violencia son el Instituto de Medicina Legal. Ellos tienen que motivar y explicar, ¿no? Por qué han llegado a determinadas conclusiones. Pero en las conclusiones muchas veces solo dice, existe violencia psicológica y ya. Y eso puede ser suficiente para que el fiscal diga, sí, en efecto, acá hay violencia, entonces se sigue el proceso, ¿ya? Porque es que, seamos sinceros, los fiscales son abogados. No van a revisarte el informe, solo van a ir a las conclusiones, ¿no? Pero pues también existen otras entidades que realizan otros tipos de informes que son mucho menos detallistas, ¿no? Y a veces me ha tocado ver informes que ni siquiera dicen si existe afectación o no existe afectación. Entonces, ¿cómo tomamos eso, no? Yo creo que eso es más error de la institución y del psicólogo, del profesional que está haciendo el informe. Sí debería detallar específicamente, pero no en las conclusiones, sino en su informe, ¿no? En las conclusiones puede decir simplemente que está afectado y eso es suficiente. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente. Sí, doctora, muchas gracias. Y cerramos con Rocío. Rocío, contigo cerramos esta sesión de clase. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Sí, se te escucha. Buenas noches con todos. Excelente ponencia, doctora. Mi consulta va de esta manera. A ver, una pareja en la que el varón mantiene, ¿no? La tarjeta en la que a la chica, ¿no? A su conviviente, le pagan su sueldo, ¿no? Ahí se estaría dando una violencia económica, ¿correcto? Sí, Entonces, en su pericia psicológica le sale a la señora, ¿no? Reacción ansiosa, que no es una afectación, pero sí se da la figura de la violencia económica. Entonces, en ese caso,
¿se va a archivar el caso? Esa es por una parte, ¿no? Una pregunta. La siguiente es que si en caso Rocío, una pregunta, discúlpeme. Adelante, doctora. Bien, gracias Rocío. Vamos a aprovechar de decir rapidito que la violencia económica tiene un problema en el Perú, que no se puede evaluar mediante una pericia psicológica, ¿no? Porque la pericia no te va a decir si existe violencia económica o no. Y la violencia económica tú puedes denunciarla, pero lo máximo que vas a conseguir son medidas de protección. No vas a conseguir que esto proceda a nivel fiscal. Entonces sí, se va a archivar a nivel fiscal, porque no van a encontrar un delito, no hay delito en ese caso, ¿no? Simplemente lo que puedes obtener son medidas de protección o incluso medidas cautelares, ¿ya? Por ahí, si te sirve eso de algo, haz la denuncia. Pero si no vas a lograr ningún resultado con eso y tú quieres más bien una sanción, no la vas a obtener por ahí, ¿no? Por eso es que digo, a veces la violencia económica dicen, esta no es la vía es un proceso de alimentos, o la vía es que vayas a disputarte la herencia, ¿no? Porque por la violencia económica al final no vas a obtener un proceso que llegue hasta la instancia penal, ¿no? Simplemente se va a quedar en medidas de protección. Bien, entonces creo que con ¿Y eso doctora? culminamos. Antes de Sí, cerrar, doctora, teníamos a una participante que tenía constantemente su cámara prendida y levantado la manito. Su nombre ya. es Yosari. Con ella cerramos. Por favor, Ay, sí. Yosari, adelante, por favor, tu pregunta. Gracias. Una pregunta, por favor, ¿sí? Ok, la ponencia en realidad aborda muchos temas en realidad. Buenas noches. Eh, Hace algo puntual nada más. Mi pregunta es la siguiente. Si un caso de violencia contra los integrantes del grupo familiar, el, el informe psicológico concluye sin afectación, ¿existe la posibilidad de solicitar una evaluación o alguna otra opción? En ese caso, pedir un perito de parte o alguna situación, alguna. Ah, sí, gracias, Yosari. Es algo muy común también. A veces el SEM dice que sí hay afectación y la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal dice que no hay afectación y se archiva. Acá lo que corresponde es hacer la impugnación, ¿no? O sea, apelar esa disposición fiscal, impugnar esa disposición fiscal y buscar tal vez, ¿no? Ofrecer una pericia diferente o un informe psicológico particular, ¿no? Pero eso implica recursos también, ¿no? Entonces a veces no se va, la víctima no tiene esos recursos y a veces también la apelación o recurso de impugnación tiene un plazo, ¿no? Entonces no se hace en el tiempo debido y al final el proceso se archiva, ¿no? Si ya está archivado, si ya se hizo la disposición fiscal que archiva y no se hizo la impugnación, no hay nada que hacer ahí, tienes que volver a denunciar, ¿no? Puedes volver a denunciar tal vez junto a nuevos hechos o junto tal vez a más pruebas para que se consiga, ¿no? Pero la vía es la impugnación nada más, ¿no? Bien, listo. Muy bien. Entonces terminamos.